Listen, educated men, we are tired of people like you. Karma Journal. Gracias. Bueno, pues empecemos, ¿no? ¿Ya está grabando? Sí, ya está grabando todo. Sí, ya todo. Hace como Sí, 10 claro. minutos. Sí, como posemos, claro, entonces va a salir. Sí, pues. Sí, yo no sé, como que de pronto voy a empezar presentándolos un poco quiénes son, porque creo que también habla un poco del contexto de lo que vamos a discutir hoy. Entonces voy a aprovechar y voy a leer las biografías que están acá. Entonces, bueno, entonces, Laura Jiménez Galvis es maestra en artes de la Universidad de los Andes de Bogotá, obtuvo un MFA en fotografía de Hunter College en Nueva York, utiliza la fotografía como herramienta primaria en el diseño de modelos escenográficos a escala, libros de artistas y piezas textiles para abordar nociones de legado y transformación. También estamos aquí con Pablo Gómez, artista y fotógrafo colombiano. Sus proyectos artísticos se enfocan principalmente en la experimentación con diferentes procedimientos y técnicas de fotografía analógica. Cursó sus estudios de pregrado en la Universidad de los Andes y una especialización en fotografía en la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente reside y trabaja en Bogotá. Y también estamos con Luisa Valderrama, que es artista plástica de la Universidad de los Andes. Trabaja en Colombia y en Estados Unidos. Estudió en los Andes y en Pratt en Estados Unidos. Y pues nada, hoy vamos a discutir un poco pues como los procesos y cómo ustedes perciben digamos el proyecto que desarrollaron con Karma en esta edición de La Oscuridad y cómo Luisa puede ver como estos dos proyectos también pensando que estamos ahorita desarrollando un poco pues como antropoceno y donde tú vas a estar participando ahí como con una de tus obras. Entonces, no sé, me gustaría de pronto que ustedes me dijeran antes de que empezáramos con todo, porque pues sí, esto es como todo formal, ¿cómo entienden ustedes su práctica como desde ustedes mismos, ¿no? Bueno, pues no, yo pues sí, formalmente digamos estudié artes plásticas, creo que era el único camino que era mi camino realmente, nunca consideré estudiar nada distinto. Pero creo que pues como que mi formación y mi contexto familiar han sido muy importantes incluso hoy en mi vida práctica, tanto como artista como en mi vida profesional. Yo tengo una relación bastante apretada con la educación, con la pedagogía, me encanta enseñar. Y es lo que hago hoy, digamos, mi vida hoy es la del artista y la de la docente. Entonces, formalmente estudié artes plásticas, tengo un menor en historia, los dos pues en la universidad en donde hice el pregrado, pero por el otro lado yo creo que hay algo que es muy importante y es como el haber estado tan cercana al campo del teatro y de los títeres y de las máscaras desde la primerísima infancia. Mi papá es psiquiatra y pues siempre digamos vinculado al campo del teatro, por un lado porque pues escribía sobre teatro, leía de teatro, era una persona que estaba muy interesada en Grecia, entonces digamos que ahí también eso digamos que influenciaba su práctica como psiquiatra y como médico y pues como este abordaje digamos de la condición humana. Y ahí yo creo que pues como digo desde la primera infancia y El hombre y sus símbolos es un libro que está ahí presente todo el tiempo en lo que yo hago, el libro de Carl Jung. El tema teatral siempre me interesó. Mi mamá era estudiante de psicología y mi mamá fue titiritera. Y en mi casa, pues digamos que también, creo que en las paredes, pues la decoración también era muy teatral.
de máscaras, de títeres, de marionetas y de muchos libros. Entonces creo que hoy en mí confluye como artista y como educadora el tema artístico, el tema teatral y el tema también de la historia, porque pues siempre me interesó y pues es realmente lo que hago hoy, ¿no? Ser artista, ser maestra, ser directora de arte, escenógrafa empírica, también un interés grande por la arquitectura, cosa que se, digamos, aterriza pues como en estas maquetas y telones que formulo desde mi práctica artística. Creo que pues, bueno, vamos a seguir hablando de eso, pero pues también es importante obviamente mi relación con la fotografía, pero digamos que es algo que siento como, digamos, como fotografía aplicada. A mí me formaron en el campo de la fotografía analógica, pero pues por el correr de los tiempos y de las necesidades y de las demandas y eso terminé en la fotografía digital. Y hoy siento que las abordo las dos, la analógica y la digital, pero de un modo, dijéramos, expandido, justamente en relación con la dirección de arte y la escenografía. Eso es lo mío. Bueno, como por dónde empiezo, pues nada, yo también estudié arte, también en la Universidad de los Andes, aquí todos somos uniandinos, wow. No sé, pues a mí la fotografía me empecé a interesar como por la fotografía terminando el colegio quizás, con un interés relacionado con el cine. Por motivos varios terminé estudiando arte y no cine, pero siempre como pues tenía el interés como por la fotografía, el video y esto, ya como estudiando y después desarrollando una práctica, como que creo que mi práctica artística ha estado muy relacionada como con los procesos. Digamos que yo trabajo mucho fotografía, no solo fotografía, pero de alguna manera como que lo que a mí me engancha a determinada cosa suele ser el proceso. Por eso digamos que todavía insisto mucho en lo analógico, a veces mezclado con lo digital, no es una cuestión de purismo, sino de los procedimientos, de los diferentes procedimientos, como de los primeros procesos fotográficos que existieron. Hay una riqueza de, digamos que de recetas y fórmulas fáciles de hacer que, pues en los que yo he encontrado como un campo como muy rico de experimentación. Sí, no sé, yo también trabajo como con la pedagogía y la educación, no, pero pues sobre todo con niños y jóvenes. No trabajo en contexto universitario, no necesariamente con ellos trabajo con fotografía, sino pues cuestiones de arte en general, tratando de juntar arte y ciencia y tecnología, pero siempre buscando como procesos de diferente tipo y pues sí, digamos que la fotografía para mí es un vehículo que se mantiene muy constante, pero si me pongo a ahondar un poquito más, que la fotografía como tal termina siendo una cosa de procesos que me enganchan, y en la experimentación pues ya puedo llegar como a unas ideas como conceptuales, como pues vamos a hablar ahorita, pero creo que sí, parto siempre como de una experimentación formal, como de una necesidad de estar haciendo, jugando y ensayando, y ahí en ese hacer se van como aclarando como ideas y caminos y temas, ya como por ejemplo para llegar a una serie puntual o lo que sea. Bueno, yo igual que Laura, creo que, bueno, mi primera y única opción fue estudiar arte, y además también tengo por mi familia mucho apoyo, porque mi papá es músico y mi papá hace la vida de ser músico y campesino, ganadero, entonces como que él siempre me ha apoyado en que si quiero ser artista, que debería intentarlo y uno hacer lo que quiera.
Mi mamá por el otro lado es economista, entonces son súper diferentes. Mi papá también pasa mucho tiempo en el llano y mi mamá la mayor parte de su carrera la hizo en Bogotá, entonces también se refleja en mi obra. Me interesa que ustedes dos son fotógrafos porque yo empecé pintando, empecé a pintar desde los 9 años. Y luego entré a la universidad y empecé a tomar clases de fotografía y mis proyectos de fotografía todos tenían que ver con el llano, pues porque es muy rico en mil formas y fue por esa fotografía que empecé a interesarme por los objetos como tal y dejé como la pintura atrás y ya me metí en escultura y eso es lo que hago y mi obra tiene mucho que ver con eso, con el llano, con la cultura llanera, con la identidad llanera, con la música, pero también en relación al hecho que yo crecí también en Bogotá, entonces es como tengo toda esa cultura, pero también no puedo negar que pues crecí en la ciudad y de ahí surge toda mi obra. Pues yo quería como empezar, porque cuando pensamos en la idea de la oscuridad, digamos como que también tiene que ver un poco con el llano, Sí. porque digamos que estábamos en el llano con Luisa y conocimos al Cacho Ortegón y él nos planteaba una cosa que tiene que ver como un poco con lo que ahorita plantearon ustedes, que era que cuando llegó la luz eléctrica, todo lo que uno se podía imaginar en la oscuridad desapareció, como esta idea de la narrativa, y especialmente en el llano, pues pasa mucho que hay tradición oral, digamos que nosotros cuando trabajábamos en Maní nos decían que habían concursos de bandola donde habían partituras y donde ellos no pasaban porque entregaban su partitura, iban al concierto y tocaban otra vaina, ¿no? Y como que no estaban acostumbrados, sí, como que había esta cosa de narrar y de contar y de la oscuridad de imaginar, y cuando llegaba la luz pues el espanto era un árbol, ¿no? Y un poco ya no era como el espanto a veces, entonces como que se volvía esta cosa donde la luz y la oscuridad como que tienen una relación, y en lo que ustedes están planteando en esta edición, que esta es una de las posibilidades de interpretación de la oscuridad, pues hay un espacio como para el pensamiento crítico y para la imaginación, ¿no? En el caso de pronto de la biblioteca, no sé si se puede leer de esa manera como de lo que quedó de la biblioteca, como bueno, quién era esta persona, o qué queda de esta persona, o cómo puedo imaginar a esta persona o definirla. Y en el caso pues de Pablo, como también pensando en esta idea de bueno, no es un video, pero es un video que busca como contener como un acontecimiento, ¿no? como pensado en mismo de lo que usted está diciendo ahorita de cine, ¿no? Como a mí me interesa el cine y ahorita esta obra pues hablas como de cómo capturar tiempo en una imagen. Entonces no sé si como ustedes ven este punto. Como de la relación con la oscuridad específicamente, sí. Sí, no, yo pienso que en el caso del proyecto mío que se llama La hija de la gran biblioteca, pues el título tiene dos alusiones. Por un lado, pues sí, efectivamente el personaje pues es mi papá, y la biblioteca que se fue pues era la biblioteca de mi papá y era la biblioteca con la cual yo crecí. Y al crecer con la biblioteca, digamos, tiene como dos aspectos. Por un lado, efectivamente el hecho de que pues yo crecí en medio de esa biblioteca, o sea, digamos, era el mobiliario de mi casa, eran esas bibliotecas que estaban repartidas por toda la casa. Yo crecí entre libros, lo que significa el libro objeto, o sea, como literal, como ladrillos, como muros de libros. Pero por el otro lado, pues obviamente lo que esos libros significaban desde el punto de vista, digamos, de la formación y de perderse uno en cosas que uno no sabía. Aquí aparece un par de fotos que son unas fotos que se me clavaron a mí en la memoria desde chiquita, que es una foto de un guerrero en Bali. Yo esa foto la tengo clavada desde que tengo 4 o 5 años, o sea, yo crecí viendo esta fotografía, ¿sí? Pero pues simplemente yo abría el libro, es una imagen, esto es un sándwich analógico del hombre y sus símbolos, y esto es un rito de guerreros en Bali, que se clavan estas dagas como en trance, digamos.
Entonces es también el hecho como de haber formado como un imaginario desde la infancia con las páginas de los libros, con unas ciertas imágenes, con unos ciertos libros. Pues mi papá siendo médico, yo no abría mucho los libros de medicina, pero había unos ciertos libros que andaban siempre por ahí, ejemplo o los que estuvieran a la mano de la niña, ¿no? Entonces yo iba sacando e iba mirando. Entonces yo creo que la relación con la oscuridad es, por un lado, pues la ausencia del padre, ¿sí? O sea, un tema, digamos, de duelo, que incluso podemos decirlo, pues catártico, pero por el otro lado hay otra relación interesante, y ahora vuelvo con el tema teatral, y es el asunto del enigma y del misterio, ¿no? Y es el no saber en dónde está la biblioteca, porque pues sinceramente hasta el día de hoy yo no sé en dónde está, no sé a dónde fue a parar. Las cosas que yo cuento ahí pues están, digamos, medio noveladas, y también pues digamos que es como una narración entre es autobiográfica, pero pues también tiene pues como los tintes poéticos, no hay nada ahí inventado, pero sí digamos que trato yo como de contarlo en mis propias palabras, y también como de cubrirlo de repente con un poco de poesía de en dónde está la biblioteca, y de haber preguntado tantas veces qué había pasado con los libros, y pues no tengo ninguna respuesta. Efectivamente, pues cuando mi papá murió, sí, o sea, esto es todo cierto, ¿sí? Cuando mi papá se murió, efectivamente, yo sabía que esa biblioteca se iba a ir, yo lo sabía. Entonces, esa situación que se narra ahí, de meterme y de esconderme, digamos, a buscar y a recoger y a rescatar libros, sucedió. Y desde temprano, muy temprano, por relación con el tema teatral y con las máscaras y con los títeres y eso, yo empecé a sacar todo lo que dijera teatro, ¿sí? Entonces, mucho de lo que yo alcancé a rescatar, que son 140 volúmenes, son cosas relacionadas con teatro. Entonces, los puntos, digamos, de conexión con el asunto de la oscuridad es el punto de la ausencia, es el punto de la muerte y es el punto del enigma y del misterio. Bueno, con mi trabajo en la revista, que es una serie fotográfica llamada Condensación Temporal, son unas fotos en cámara estenopeica, hechas en papel, que buscan pues como son largas exposiciones de minutos. Estas que están acá puntualmente son como pues de mi vida íntima, de relaciones sexuales con la novia que tuve en ese momento. Eso debió ser que como entre 2017, parte de 2000, yo creo que 2017 son esas fotos que están ahí, en las que en una sola imagen se captura como la totalidad de una relación sexual. Aquí digamos que eso, como que estas fotos se materializan después de mucho de estar jugando con la cámara oscura, con la cámara estenopeica, haciendo mis propias cámaras de cualquier caja o tarro que cayera en mis manos que me pareciera que sirviera. Creo que yo con la cámara oscura empecé en algún momento, quizás por pura pobreza, por no tener plata para rollos, tenía mi cámara dañada, se me dañó el lente que me gustaba, y lo único que ya tenía, que no tenía ni siquiera que comprar, eran químicos y una caja de papel fotográfico. Y así empecé a jugar. Tengo toneladas de fotos como sin mayor intención, como primero una cosa de dominar de dominio técnico. Entonces cuando uno logré ya cierta destreza en haciendo una imagen como fotográfica o mimética, que es reconocible lo que se ve, como es la mayoría de fotografía, rápidamente como que perdí el interés en eso, como que ya logré hacer esto, pero ¿y qué? Y empecé a jugar como tratando de prolongar lo mayor que pudiera la exposición fotográfica,
Entre esas, por ejemplo, empecé, cada que me montaba en un bus, ponía una cámara, lo que estuviera montado en el bus. Si vemos esta bella imagen de la portada, esto es un viaje en bus de noche, ya no recuerdo cuánto tiempo fue, pero digamos que ahí empezó a salir un juego con el tiempo. En el caso de los buses, pues sí, a durar en todo un recorrido. Entonces aquí está todo un recorrido en bus condensado en esta sola imagen, como que casi que hubiera podido ser un video. Hay la misma información que en un video, así termine siendo una cosa abstracta y difusa y misteriosa. Creo que ahí un poco está, pues puede estar el tema de la oscuridad, o sea, son imágenes que sí, que tienen una duración, como que me empecé a alejar de la idea de la fotografía como una instantánea o como el instante decisivo de Bresson, por ejemplo, y entonces ya de condensar todo un acontecimiento. Hay otra parte de esta serie que está de condensación temporal, aparte de los buses y pues la parte erótica, que son solarigrafías. Entonces son ya fotos de días o meses que buscan capturar la trayectoria del sol en el paisaje, como ya llevándolo más al extremo. Digamos que con esta parte que está aquí en la revista, pues sí, creo que surge como en ese momento de la vida con una persona que surge la oportunidad de aplicar eso como en nuestra intimidad. Pero entonces sí, creo que hay algo que pasa ahí y un poco como que yo me empecé a dar cuenta ya como viendo las fotos, me empecé a dar cuenta que digamos que en lo que yo he visto o he conocido de fotografía que pretenda ser erótica, hay muy poco que me parezca que lo logra realmente. Y entonces yo pensaba que como que el erotismo, este microsegundo de la fotografía quizás no es suficiente, como cuando uno está con alguien y hay un interés exitoso, es todo un momento que no es el instante decisivo del fotoperiodismo, por ejemplo, de coger la milésima de acción de segundo decisiva en una acción, sino es una duración diferente. Creo que aquí está un poco esa búsqueda, como es un momento subjetivo que incluso uno se abstrae del transcurrir normal del tiempo, y en estas fotos está esa búsqueda. Creo que si vemos las fotos, pues terminan siendo también como, igual que la de ahorita, sugerentes, pero súper abstractas también, como que, o sea, aquí hay tanta información como puede haberla en una película pornográfica. Pero pues esto no es pornografía, hay un misterio, hay una falta de definición y sin embargo todo está ahí. Yo creo que ahí pues se relaciona el tema como de la oscuridad. Ya si lo viéramos desde un punto de vista más formal, pues la fotografía es luz y sombra y tiempo, pero pues creo que por ahí se puede empezar a pensar el tema de la oscuridad en lo que está acá. Y Luisa, tú, pues digamos, yo hablé un poquito como de la oscuridad, pero muy, muy por encima, como respecto al llano y respecto a esa visión, y ya como para después pues, abordar más como puntualmente cada una de los artículos y de las obras. No sé cómo es tu perspectiva, digamos. Pues, a mí me encanta, obvio, la historia que cuentas acá, como de antes de que llegara la luz, porque sí, pues yo sí alcancé a estar en el llano antes de que hubiera luz en mi finca. Entonces sí, 6 de la tarde ya se empieza a oscurecer y de ahí en adelante pues es totalmente oscuro, ¿no? Entonces sí hay momentos como de con una velita, pero pues sería hablar. O se ponen a cantar con un cuatro, cosas así. Entonces sí son momentos de mucha comunicación que si tú piensas hoy en día pues no tenemos, porque
si hay luz, entonces cada uno se pone a hacer lo suyo y pues ya no están esos momentos, incluso en mi familia, en mi finca, como que cada uno se mete en su cuarto y tiene luz y pues ya. Y otra cosa que tú mencionas es también los viajes en el llano, pues que sí ocurrían mucho y han dejado de ocurrir. Yo sí me acuerdo en mi finca que llegaba mucha gente y se quedaba siempre en la caballeriza, pero eso ha dejado de pasar por las cercas. Han dejado de haber esos viajes y yo sí supongo que antes había como, gracias a la oscuridad, como más comunicaciones, más creación. O sea, yo sí me acuerdo de los chinchorros, como para acostarse la gente en los chinchorros, en la oscuridad pues a pensar. Y también entonces pues se relaciona con la música, la creación de la música llanera y lo que tú dices. Y hace poquito, curiosamente, mi papá estaba hablando de eso, exacto, que tú estás diciendo, es que la música ya, pues el joropo no tiene una partitura. Como que no hay una partitura para una canción, siempre va a sonar diferente. Como que es como el jazz, mi papá lo compara como el jazz, que se va creando. Entonces sí hay como muchas cosas de esa oscuridad, pero bonito, como una oscuridad creativa que también hace parte, creo, como de la idea de la revista o de los artistas que hay en la revista. La oscuridad también como parte creativa. Que me parece, pues yo quería preguntarte a ti, de hecho, si esa oscuridad se relaciona con el hecho de que también tus fotos tú las cambias, ¿no? O sea, las fotos de la biblioteca y todo no terminan siendo solo la foto, sino les haces también cambios o juegas con el papel y cosas así, ¿no? También, entonces de pronto esa oscuridad que tienes de donde terminó la biblioteca viene surgiendo otra creación, ¿no? Pues creo que también se relaciona con eso. Sí. Y pues con Pablo, como yo siento que también tus fotos, pues uno no ve, pero uno crea su propia historia. Como que uno termina evocando Sí. como que algo que, digamos que por la génesis técnica de la fotografía está ahí, así no sea, digamos, como perceptible, al menos de una forma figurativa. Entonces creo que sí, es una cosa que invita como a la evocación, que creo que se puede relacionar mucho con lo que dicen pues de la oscuridad, con el ejemplo del llano, con el espanto que desaparece con la luz, por ejemplo, ¿no? Como, o sea, esas fotos con, yo qué sé, un flash capturando instantes hubieran sido otra cosa, o si fuera un video hubiera sido otra cosa diferente a lo que está ahí. Sí, exacto, como que la oscuridad da la posibilidad también que uno decida que está ahí, creo yo. Que me hacía pensar como que no todo esté tan masticado. No, incluso como porque la fotografía tiene una cosa y es como la cosa de la representación, ¿no? Y el arte de pronto se relaciona más con la presentación, ¿no? Como una cosa es representar algo y otra cosa es como presentar, y lo veía mucho como con estas maquetas y con esta idea de que más allá de que estés representando un libro o el recuerdo de una biblioteca, como que estás presentando alguna cosa, ¿no? Como puntualmente ahí hay como exponerse un poco también, ¿no? Como que más allá de pensar, lo mismo pues en el caso de Pablo, como que no se está tratando como lo mismo, si se habla pues ya como que en la dirección de Pablo de la foto erótica o del video pornográfico, como que eso es una representación de en un sentido como muy puntual de los planos, de cómo tiene que ser, de qué es lo que se espera de la imagen, a veces que se espera mucho. Entonces, no sé, quería preguntarte eso, es como de cuál es esa, o si hay una presentación y cómo la interpretas o cómo estructuraste o cómo llegaste, porque sí sé que puede ser que llegaste también porque los libros hablaban de teatro, porque los libros como que hacían una alusión a eso. Sí, pues a ver, yo creo que ahí me devuelvo un poquito también como a mi formación formal y académica, y es pues que yo entré a la universidad, yo pinté toda mi vida, pinté y dibujé toda mi vida, o sea, vuelvo, no tenía, en mi caso yo no iba a escoger ninguna otra carrera, mi carrera era artes plásticas y punto.
Pero yo siento que el tema fotográfico, pues yo me fui metiendo por un lado pues porque había unas materias que eran obligatorias, pero yo creo que el tema de la fotografía a mí me fue persiguiendo, como que así yo empezara a dibujar o buscara, digamos, otras vías, siempre salía el tema de la fotografía. De hecho, digamos, como que me gradué de la universidad y entonces entraba a trabajo y era como, necesitamos que tomen unas fotos, vaya y tome unas fotos y así. Entonces, digamos que la técnica fotográfica llegó por gusto, pero creo que también me persiguió. Yo vuelvo con el tema docente también porque quiero hablar un poquito del tema de la imaginación y de la creatividad. Y con el tema de la oscuridad, yo siento que ese misterio y ese enigma de la desaparición, que yo lo menciono ahí, ¿no? Es el detonante, digamos, de un proceso creativo completamente imaginativo, pues es prácticamente juego y es también un coqueteo con el campo de la arquitectura, que es algo que a mí siempre me interesó, y con el campo de la escenografía. Yo estudié artes, yo me fui por fotografía. Cuando llegó la instancia de la maestría, pues empecé a estudiar también, digamos, artes plásticas otra vez, o sea, maestría en artes, pero mi énfasis era fotografía. Y en ese momento que yo estaba estudiante de maestría y en este momento que yo soy profesora de fotografía, mucho me pregunto cuáles son las instancias presentes y las instancias futuras y las instancias posibles de la fotografía, más allá, claro, de la representación, de la relación de toda la vida que ha tenido con la verdad y con el indicio y con la realidad, ¿verdad? Pero eso es algo que está, digamos que está apretado cuando hablamos del campo analógico, digamos, con estos procesos que habla Pablo, digamos, todo el tema óptico, físico, químico. En la fotografía analógica lo que nosotros tenemos es una imagen que se capta, digamos, como un fantasma, además ese concepto que es divino, que es el de la imagen latente, ¿no? Que es la imagen que no existe, pero ya se disparó y está contenida en esa película, en ese tubito, en ese pedazo de papel, en la estenopeica. La imagen ya se captó, pero ¿en dónde está? No se ve, pero ¿cómo se ve? Solo hasta que la reveles, la imagen latente se convierte en imagen. Eso es súper poético. Y ahí, digamos, hay una relación, vuelvo con el tema de la realidad, de la verdad, del indicio, de la prueba, de la huella. Cosa que no sucede o es controvertible o es discutible con la fotografía digital, ¿no? Porque pues estamos, nuestro material no material, ahí es el cuadradito, el píxel, ¿no? En el otro lado tenemos grano, tenemos pepitas, tenemos química, cosas que emanan, o sea, el referente, lo fotografiado, emana en el químico mágicamente. El negativo es una unidad, ¿no? Sí. Cada píxel, en cambio, es pues es una pieza de un rompecabezas, ¿no? Entonces esas son cosas pues que son discutibles, controvertibles, que son materia de discusión, que son materia de creación. En mi caso, cuando yo llegué, digamos, a la instancia de, pues como de tomar la decisión de hacer la maestría y de qué iba a ser la maestría, pues mi maestría es artes, pero mi campo era la fotografía, era el momento de justamente hacer algo que yo siempre había querido hacer y nunca había hecho. Porque yo creo que también, pero bueno, no sé si me estoy extendiendo, el asunto de la educación artística, ¿no? Cuando la educación artística a veces se vuelve un poco castradora, creo yo, ¿no? Como que corta un montón, ¿no? Como que corta, yo creo que en muchos casos corta las alas. Y yo creo que en mi caso, yo aprendí un montón de cosas. Yo creo que me taré un montón en la universidad. Sí. ¿En el pregrado o en la maestría? En el pregrado. Cuando llegué a la maestría, además pues la maestría era en Nueva York, entonces también era un poco como, yo no me vine hasta Nueva York a hacer, ¿sabes? O sea, a tomar, que esa es otra cosa, la voy a poner así pues como esta frase tan simplona, pero dice un montón de cosas, como tomar fotos de cosas, ¿sí? Como qué es tomar fotos con una cámara analógica, qué es trabajar con una cámara digital y sobre todo yo qué puedo hacer con eso como herramienta. Yo después del proyecto de la biblioteca hice un proyecto que es de la biblioteca, pero pues es como un subproyecto que se llama Prima Materia, la materia prima, ¿no? Y
para mí los libros son la materia prima y para mí la imagen fotográfica, sea analógica o sea digital, es la materia prima de estas formulaciones, maquetas, ¿no? Modelos a escala, que son, digamos, mi toque y mi llegar a la instancia escenográfica. Ya se me olvidó cuál era la pregunta. Pero sí, creo que creo que toda esta respuesta iba como al proceso creativo, como pues desde el arte, como porque yo creo que en la fotografía hay como ese límite difuso entre la presentación y la representación, ¿no? Como entre, pues es que yo no creo que las categorías como de documental y eso funcionen para nada, pero como presentarse sí, pues o representar una cosa, ¿no? Como digamos podría ser en el caso, no, yo quiero hacer es recrear esa biblioteca, y porque siento que incluso el hombre y sus símbolos como que atraviesa todo ese proyecto y entonces va mucho más allá, y como que si hay símbolos como que se puede generar algo mucho más potente que lo que nos plantea, por ejemplo, hablando de Instagram y de lo instantáneo, estas formas de comunicación tan ligeras donde no hay símbolos, donde eso no transita, ¿no? Donde realmente más allá de como de poner cualquier temática, como que empiezan a dialogar un montón de cosas que tienen que ver con uno y que tienen que ver con los otros, y en ese sentido entiendo lo de presentarse, como presentarse tal vez a veces la única forma, a veces para mí es como a través de lo simbólico, ¿no? Entonces como que la pregunta iba como en torno a eso, ¿no? Sí, creo que hay algo que toca Laura y es como hay una carga que tiene la fotografía, que así con lo digital sea mucho más controvertido, sea más difícil, sigue presente y es como una carga de verdad. Y entonces, o sea, no en vano que como hasta mediados del siglo XX se empezó ya como a hablar de fotografía como arte, ¿no? Como que siempre ha habido ahí una pugna, pero además esa carga de verdad, pues bueno, ha sido teorizada y muy discutida. Digamos que, o sea, si lo pensamos, el trabajo que yo tengo acá podría decirse que es documental. Digamos que hay un acontecimiento que está ahí registrado, ya que estéticamente no esté en otro lugar que lo que suele ser la fotografía documental, por ejemplo, pues es otro tema, como que aquí digamos que hay una manipulación del medio, del dispositivo, pero no una puesta en escena como tal, aunque bueno, quizás siempre siempre haya una puesta en escena, eso sería otro tema de discusión. Digamos como decía, yo me engancho con los procesos, entonces yo desde que entré por primera vez al cuarto oscuro aprendí a revelar, como que ahí pasó algo, me enamoré como de todo un procedimiento más allá del resultado, como que hay una cosa del resultado final que se puede hacer pues como perfecto en digital o en análogo. Cuando yo hice la especialización en fotografía ya estaba en picada como todo el tema análogo, todavía no tan costoso y escaso como ahorita, pero o sea, en esa maestría, en esa especialización, no fue maestría, yo fui el único que trabajé en análogo. Y digamos que, pero ahí la discusión todavía era como estaba muy en pañales, como que todavía terminaba primando una discusión sobre qué tiene más resolución o pendejadas por el estilo. Y mi enfoque, y que sí tiene que ver con una formación en artes plásticas, y es algo que ustedes entienden, es no, pensemos el medio, o sea, sé que con lo digital puedo hacer, si busco una imagen de definición perfecta, lo puedo lograr o con película o digitalmente. ¿Qué no puedo hacer con lo uno o con lo otro? ¿Qué puede tener sentido hacer analógicamente? De igual manera que puede tener sentido o que solo se puede hacer de forma digital. Aquí es que digamos que yo empiezo también como a profundizar en este tipo de cosas como la cámara oscura
jugar con todo eso. Cuando hice la especialización, lo que hice fue fotos de ruinas sobre escombros, positivando con químico escombros. Esto no se puede imprimir. ¡Pah! Como una forma de decir, a ver, miremos un poco más a fondo, ¿qué se puede hacer con la química que no tiene sentido recrear o emular digitalmente? De igual manera, si uno se mete en lo digital, entonces, bueno, ¿cómo puedo realmente jugar con el pixel como materia? ¿Qué pasa si me meto ya con el código como tal, que es lo que compone la imagen o cualquier cosa digital, ¿no? Entonces, como que más allá como de la cosa, o sea, yo por ejemplo soy pésimo fotógrafo a la hora de capturar el instante perfecto, o de fotografía de calle, de coger el momentico, soy malísimo. Entonces, de todas formas, mi enfoque como con esto viene más de la plástica, de un pensamiento plástico. Y pues en ese sentido es que yo me relaciono ya con la luz y con el dispositivo fotográfico. No sé tampoco a qué iba, pero bueno. Sí, no, porque digamos que con lo que dicen a mí me queda como algo que tú estabas diciendo sobre la arquitectura, como que yo creo que ahí siempre hay algo que tiene que ver con la arquitectura en el sentido de lo que significa, como de cómo lo que contiene la arquitectura en términos espaciales como que trae una dimensión como mucho mayor a las cosas, y por eso también como que no sé cómo es esa relación con la fotografía y la arquitectura que tú desarrollas como en ese proyecto. Y en ese mismo sentido, pues Pablo, y es que lo que pasa es que hago la pregunta y después como que es, pero sí, como lo mismo, como que si usted está pensando en el tiempo, ¿no? Como si usted está pensando en el tiempo, cómo llega ese momento donde la arquitectura, ¿no?, está hablando del tiempo, no solamente, digamos, en términos de la música, ¿no? La arquitectura es totalmente fundamental para pensar que es como puede congelar, ¿no?, como el tiempo, ¿no? Y entonces sí me gustaría que hablaran como de esa aproximación, como específicamente tú a la arquitectura dentro de este proyecto, dentro de toda tu práctica. Sí, pues yo creo que igual es algo que va, digamos que va fluyendo lentamente, porque lo primero, digamos como que el primer paso o esa primera traducción de la fotografía, sin que pongamos sobre la mesa la palabra arquitectura, pero sí la palabra espacio y tridimensional, fue en esos intentos de dejar de hacer fotos de cosas, ¿no? Entonces, no quiero tomar más fotos de cosas, sino que voy a volver las fotos de cosas, aquellas cosas que fotografié en ese momento. Yo estaba bastante interesada en la idea de la melancolía, pues de la ausencia y el duelo, pero digamos que aterrizada sobre el concepto de melancolía, y estaba súper dedicada a una serie de lomos de animales del Museo de Historia Natural, allá en los dioramas, en Nueva York. Y pues estas cajas mágicas son increíbles en cualquier foto, o sea, no importa, todo lo que uno fotografía en ese lugar es divino, ¿no? Pero entonces lo que yo empecé a buscar fue, digamos, en los lomos de los animales, la idea del horizonte y del paisaje, digamos, unos paisajes anodinos, misteriosísimos. Y esas fotografías salieron bien. Son unas fotos de montañas, digamos, son fotos de montañas, son fotos de horizontes. Pero todas las montañas son los lomos de los mamíferos de la sección de mamíferos del Museo de Historia Natural. Pero la escenografía, pero me gusta el teatro, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y fue una cosa así súper empírica, pues empecé a cortar esas fotos, las fotos de los lomos, y empecé a doblar los lomos y a convertir los lomos en, digamos, ya en montañas, digamos, tridimensionales, dispuestas allá en el espacio del estudio, y a hacer piedras, y a hacer palos y elementos naturales de escenas que luego yo volvía a armar a manera, digamos, eran como un traspaso del diorama original a un siguiente diorama, DIY, hágalo usted mismo en el estudio. Esa fue una primera instancia, digamos, de
como digo yo, de traducción de la fotografía del espacio bidimensional al espacio tridimensional y de dejar de hacer fotos de cosas y tomar, digamos, disparar. Mi ejercicio es el disparar, mi ejercicio es el disparar, es el doblar, es el cortar y es el pegar. Es que es claro que también tengo unos coqueteos con el campo de la escultura, digamos. Una siguiente instancia que es como más pensada, como más cerebral, es esa en donde, digamos, ya empiezo a pensar en el tema de la arquitectura, pero más que la arquitectura, y yo creo que es importante poner esa palabra aquí, que es el tema de la semiótica, ¿no? El tema de los símbolos, de los íconos, del indicio, de las huellas, como nuestras modos y la manera como nos la ingeniamos los seres humanos para representar o presentar. Es que la palabra representar es como tan problemática y de ella surgen tantas discusiones que yo prefiero no ponerla acá, aunque la fotografía está atada, amarrada a la representación, pero no sabemos si es representar porque realmente lo que estamos es, digamos, presentando. El referente es directo, ¿no? Es el referente emanado, como la Verónica, la imagen de Cristo en el pañuelo, ¿no? Entonces, digamos, en la instancia segunda de esta tridimensionalización de la fotografía, entro con el tema de las maquetas. Pero en este caso pensando, por ejemplo, en la idea del arquetipo. Cuando pienso en la idea del arquetipo, pienso, por ejemplo, en la catedral, en la torre, en la gruta, como en estos espacios que están clavados en la memoria colectiva, que son espacios de misterio, y son espacios de rito, y son espacios de reverencia, como lo es una biblioteca, ¿sí? Entonces esas son como mis siguientes traducciones de la fotografía al espacio tridimensional y mis entradas al campo arquitectónico. Ahora, si hablamos de campo arquitectónico, y yo creo que es como en lo que estoy en este momento, hay que pensar en el espacio, hay que pensar en la luz. Digamos que hay unas 3 instancias claves para pensar en la arquitectura. El espacio, la luz, los materiales, la materialidad, y ahí, digamos, también pues es interesante pensarse en la materialidad, en la materialidad o la no materialidad de la fotografía. Y una cuarta, que es pues, el asunto de la escala y las dimensiones, porque lo mío son maquetas, son modelos a escala, son cosas pequeñas, pero cómo expresamos magnitudes por medio de cosas que, aunque sean pequeñas, puedan expresar lo infinito, por ejemplo. Sí, yo pues con la arquitectura como tal no sé qué tanto con esto que está en la revista, pero digamos que quizás mi primera obsesión cuando empecé a tomar fotos fueron las ruinas. Y entonces mucho del trabajo que he hecho fue como sobre la ruina, como primero diferentes cosas de la ruina, una idea como súper romántica de la ruina, de la naturaleza, retomando, después entonces me puse más como a jugar al arqueólogo, buscando ya huellas humanas y de uso y de actividad reciente en las ruinas, un poco teorizando de la fotografía, llegando a estas ideas del índice y la huella, como cuando descubrí el acto fotográfico de Dubois, fue como claro, la fotografía misma como ruina. Y entonces ahí entraron, por ejemplo, los escombros que mencionaba ahorita. Iba a las ruinas, tomaba fotos, me llevaba escombros, iba cargando un costal lleno de piedras como un loco por todo Bogotá. Y fijaba las imágenes que había capturado con la cámara en los escombros que recogía, y entonces eran como unas fotos de piedra. Yo ahí haciendo eso me inventé el término de fotografía rupestre. Y entonces una cosa de materializar la imagen fotográfica, pero además era a la vez como este juego del arqueólogo, como una arqueología un poco ficticia, la idea
de proponer como la fotografía misma como ruina, ¿no? Como de esa huella que se captura de algo que ya no está, como de un momento ¿Y la foto, corto. la foto era de qué? O sea, la foto que transferías, Digamos que yo ¿era del mismo lugar? Sí, un poco de ese mismo lugar. Ahí ya no era una cosa tan arquitectónica como que he trabajado en otros momentos, por ejemplo, también a través de la animación. El stop motion ha sido otro de mis vehículos de expresión, y ahí con la fotografía, como de recorrer espacios de manera como delirante por medio de la fotografía. Pero aquí como que me ponía cuando hice esos escombros me puse muy puntualmente como a buscar como huellas humanas, como que algo que hablaran del uso de actividad humana de esos lugares, ya fuera de su pasado antes de ser ruina o de su presente como ruina, porque una de las cosas que uno descubre es que como que lugares deshabitados como hay prácticamente no existen. Entonces muchas veces es como, yo qué sé, lo que era una sala de una casa con las huellas ya de los indigentes o quienes sean que pasen y habiten ese espacio. Entonces empecé como a buscar ese tipo de huellas como de actividad humana, como tal cual jugando al arqueólogo, y eso lo fijaba sobre escombros recogidos en esos mismos lugares. Obviamente pues ahí, dependiendo de las fotos, se juega más o menos con la arquitectura de los lugares, pero digamos que ahí como que yo tuve como que muy presente, como que ahí había una relación con el espacio, con la arquitectura, como de materializar la fotografía de una forma diferente al cuadro, al papel o a la pantalla, ¿no? Y entonces ya tener que como mostrar eso, cómo se muestra eso. Finalmente para la especialización terminé usando solo una sola imagen hecha como de pedazos de un piso de granito. Entonces era como un rompecabezas de la sola imagen, y estaba como en una instalación que un poco simulaba una excavación. Entonces era en una cama de tierra y arena, y había como un caminito de madera levantado era para ver en el piso. Uno se paraba y miraba en el piso. Entonces ahí estaba como súper presente como este tema del espacio arquitectónico a través de la ruina, y de cómo materializar la fotografía para volverla pues un escombro literalmente, ¿no? Como un poco tautológico, la repetición de la repetición, como conceptualmente con el tema de la huella, el índice, la ruina. Pero ahí pues estaba como ese doble propósito: primero de liberarme con los procesos que me interesaban y que me interesan, de la discusión pendeja de la resolución y lo práctico que es lo digital, con un pensamiento plástico de no, ese no es el punto. Y pues de teorizar, como pues entenderla, no sé si teorizar, pero sí entender, al menos para mí, ya la fotografía como ruina, que quizás era algo que intuitivamente había estado siempre, pero no, de esos momentos que uno entiende algo que ha estado haciendo durante un montón de tiempo, ¿no? De aquí en adelante, digamos que yo no sé si aquí está el tema como espacial tan claro, pero sí como que ya desde al menos lo que fue mi práctica antes de la especialización, aquí está mucho más presente como la aproximación plástica a la fotografía, ¿no? Aquí ya no es una experimentación del proceso químico como tal, sino ya de la cámara. Entonces yo ya no estoy usando ni siquiera mi cámara reflex, sino haciendo mis propias cámaras, como poco, yendo más allá, siendo más precario aún, pero es como redescubriendo la esencia de las cosas. Quizás si yo pensara en lo que estoy ahorita, sin que esté pensando tanto en el tiempo, quizás sigo pensando ya más en el dispositivo de la cámara como tal, de la óptica,
Estoy ahorita empezando a jugar con lo que son lentes, pero por ejemplo ahorita entonces como que en algún momento pues entendí que algo un poco evidente, que la ampliadora es casi como un microscopio. Entonces en lo que estoy ahorita, por ejemplo, es metiendo insectos dentro de la ampliadora, ya sin la cámara, usándola tal cual como microscopio. Entonces pensando como en ese dispositivo, esa ya búsqueda como de ese juego del dispositivo se ha empezado a relacionar como con mi trabajo como docente también. Entonces en alguna vez que di un taller a adolescentes privados de la libertad, ¿no? En una correccional donde no podía entrar ni siquiera el celular, hicimos cámaras estenopédicas para rollo. Allá hicimos la cámara, ellos tomaron las fotos de su encierro, de su entorno en este sitio. Yo me llevaba los rollos y los procesaba por fuera. Entonces poco a poco como que ese interés plástico ahorita para mí está sobre todo como en este momento en el dispositivo. Como alguna vez encontré una frase de Lou Reed, el músico de rock, que por cierto hizo fotografía también, en un artículo que hablaba de fotografía, que él decía que le interesaba redescubrir la rueda, pero por él mismo, no porque alguien se lo dijo. Creo que desde hace un rato, y eso sí tiene relación con esta serie de fotos, yo estoy como en ese proceso, como de redescubrir lo básico del lenguaje fotográfico, de la cámara oscura o la cámara de fotos, pero pues reaprendiéndolo y aprendiéndolo a hacer, como reinventándolo yo. Así, pues yo qué sé, todos tengamos unas cámaras súper sofisticadas, miniaturas en el bolsillo. Sí, porque yo estaba pensando como, en cuanto a Luisa también, como de esa diferencia, o sea, como hablando de esa diferencia entre la arquitectura y el paisaje, como, y en términos también de la oscuridad y de lo que el viaje significa, como en términos de la etimología de viaje, que tiene que ver con peligro y que tiene que ver con que las personas que viajaban eran como la gente versada, ¿no? La gente que conocía, ¿no? El que viajaba mucho antiguamente pues era el que podía conocer, ¿no? Y entre esa noción, digamos, del adentro y del afuera, y pensando ahorita con la nueva edición de Antropoceno, que yo no sé si esto tenía también como alguna intuición de que se venía un momento bastante oscuro en la vida de yo creo que todo el mundo, ¿no? Porque fueron como encierros y como, no sé, yo ahorita pienso como un poco en que la gente es como huevona, que decía, no, eso después de la pandemia todo va a ser como una chimba porque vamos a aprender algo, pues cuando hemos aprendido alguna mierda, ¿no? Y como que de pronto ahorita el panorama ahora es que hay una afuera, pero pues, ¿cuál afuera? ¿No? Yo no sé, yo pensaba hablando de arquitectura y paisaje, como que para mucha gente la afuera dejó de existir durante 2 años, también pudo ser, como para mí en mucho tiempo no había afuera, como que fue muy difícil como ese proceso de pensar que yo no era solo sedentario, sino también era un poquito nómada y que había un montón de pulsiones que necesitan ese afuera. Entonces como que sí quería discutir un poco esta cosa como contigo, como de experimentar también el llano, a pesar de que también eres pues súper citadina, como de esa época que no habían cercas, ¿cierto? Y eso ya delimitaba un transitar, ¿no? Mucho más misterioso, ¿no? Como quién es el señor que se está quedando hoy acá, que vino y pudo pasar y se está quedando porque pues tenemos estas normas donde la gente se puede quedar, ¿no? Y cómo entender el paisaje, porque también lo veía con los gnomos, ¿no? Como que eso también es un paisaje, ¿no? Es como, ¿no? Y entonces pensar en esos dos momentos, que la ruina también da como en el punto, ¿no? Y pienso que, por ejemplo, en la próxima edición, uno de los textos que con Jorge Sarmiento, que hablábamos durante la pandemia mucho, era el carácter destructivo, y era pensar un poco como vale huevo qué es lo que hay que destruir, sino que hay que abrir espacio porque no hay espacio, ¿no? Como que lo que vaya a ocupar ese espacio de pronto en este momento no es tan relevante y no es tan potente, ¿sí? Entonces, no sé, quería pensar en como en tu visión como de paisaje,
y también porque has visto ese proceso de que se deje de ser paisaje y se haya vuelto como parcelas, ¿no? Sí, pues y curiosamente mi obra, si lo piensas, a pesar de que yo hablo del paisaje, lo traigo mucho adentro y es muy contenida. A pesar de que estoy hablando del paisaje, a pesar de que estoy hablando de lo grande que es el llano, o sea, y de todas esas cosas que la cultura llanera aprecia tanto, mi obra es súper contenida y creo que pues también por eso termino como en lo del antropoceno y por eso creo que esa revista se relaciona a esta, como que el texto de esta de Adorno que habla sobre cómo los artistas pues, o sea, nuestra obra creo que siempre va a estar tintada de lo que está pasando, ¿no? Y lo que está pasando es una oscuridad, entonces pues también de ahí viene el arte negro o el antropoceno, pues, o sea, la relación, lo que el hombre está haciendo con la tierra, ¿no? Entonces mi obra es, pues sí habla mucho del paisaje, pero también está muy, yo creo que relacionada a la arquitectura en cuanto a que es muy contenida. Precisamente yo creo que por eso, porque como que no hay ese espacio, porque no conocemos ese espacio, no sé. ¿Te acuerdas que hablando contigo me enviaste, Felipe me envió un texto de Bachelard, ¿es que se llama? Que de ahí yo terminé en otro que habla sobre cómo la Tierra nos pide como humanos un control, que necesita, por alguna razón la Tierra, que es toda primitiva, necesitamos como humanos controlarla. Queremos coger y pulirla, queremos coger y controlarla y sacarle cosas, como que no podemos dejarla ser. Necesitamos ese control. Y si ustedes ven mi obra, a pesar de que yo uso materiales súper orgánicos, como tierra, crin de caballo, tripas, agua, todo está controlado. O sea, la tierra la meto en moldes para que sea súper cuadriculada, la crin de caballo la peino, la separo por colorcitos, el agua hago fuentes, pero son fuentes que están metidas dentro de un cubo blanco súper controlado. Entonces, hay algo ahí entre de lo que yo estoy tratando de hablar del paisaje, pero que yo misma estoy controlando también ese espacio, como yo sí quiero hablar de ese espacio, del paisaje, de lo abierto, del llano, pero hay algo que precisamente por lo que yo creo que también por lo que soy de la ciudad, que es como una necesidad de controlar eso, a pesar de que es de lo que quiero hablar. Sí. Entonces yo sí creo que hay algo en la arquitectura, o pues lo antropoceno, la oscuridad que está presente en mi obra, y de eso que tú dices, de ese espacio que no, pues que hay, pero que no sé si no podemos o necesitamos controlarse. Sí, pues yo creo que por último, como preguntarles también a ustedes un poco sobre eso, como sobre el adentro y sobre el afuera y sobre como esa relación, ¿sí? Porque porque pues en muchos adentros y muchos afueras, no como solo el literal espacial, sino el propio, ¿no? Como la relación que uno tiene con los objetos donde uno habita y la relación con el espacio que uno transita, porque en todo caso Pablo con esto de las ruinas, que digamos más allá de esto o de empezar a preguntarse por el dispositivo como tal, como que sí hay una relación como fuerte con pensar el afuera, y el afuera tal vez para mucho tiempo fue la fotografía, que yo ahorita pensando en cómo le llega a uno la guerra ahorita también un poco, ¿no? Como que, y después alguien estaba mostrando como no, antes era la Segunda Guerra Mundial, era cada tanto que llegaba una foto, ¿no? Y como que, ya, ¿no? Y como que ahora uno no le da como una noción de la afuera, la imagen, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco le da como pues tampoco necesariamente algo como tan espacial, ¿no? Como donde uno se pueda ubicar a mirar o a contemplar eso que tiene que ver, ¿no? Y lo mismo como con el espacio de uno mismo, como que tiene uno que ubicarse, o sea, como por eso pensaba en lo de la arquitectura y lo del paisaje tanto, porque en las dos cosas que ustedes plantean, como que uno se tiene que ubicar en algún lugar también, como más allá de pensar en el público, en quién va a ver la cosa,
es como que hay una posición muy fuerte en términos simbólicos y espaciales en los dos casos, ¿no? Y es como abordar esta cosa del adentro y del afuera, de pronto hoy hablarlo, porque pues de pronto hace 3 años ustedes tendrían de pronto otra perspectiva sobre el adentro y el afuera, no sé. No, a mí se me viene esa a la cabeza también la idea justamente, digamos, estamos pensando en lugar o en espacio, en el no lugar, que creo que también, digamos, es algo interesante, es algo que nosotros, por ejemplo, hablamos con los estudiantes. Yo estaba hablando antes con Felipe y le contaba que, digamos, este semestre tengo sobre todo en una de las escuelas en donde estoy enseñando, el grueso es de arquitectos y de diseñadores. Y digamos, pues obviamente en esa instancia y por la materia que enseño, pues ha surgido mucho la idea de la utopía y de la distopía y de la utopía como lugares ideales, o digamos la utopía como el lugar del sí lugar, la utopía como el no lugar, como algo que no existe, que de entrada, o sea, de entrada no se formula como un espacio ideal, sino que se formula como un espacio que nunca, de hecho, jamás va a existir. Y en ese sentido yo creo que, pues, no sé, cuando hablas de esto, o cuando yo pienso en el lugar de mis maquetas, o también, por ejemplo, en el adentro y el afuera, y es el hecho de que, por lo menos específicamente con este tema de la biblioteca, pues sí tiene un tema ahí catártico, ¿no? Como de compartir una historia que es completamente personal y que pues, que está relacionada con un duelo, ¿no? Con una muerte. Entonces es también como el compartir, digamos, esa vivencia personal y de traducirla por medio de proyectos imaginativos, utópicos, distópicos, en esas maquetas que igual tampoco es que formulen nada. O sea, las maquetas, precisamente, por eso hablaba yo del arquetipo, cuando yo pienso en la escalera o cuando pienso en el templo o en el espacio, digamos, de la gruta inmensa, son lugares de entrada, digamos, imaginarios y no existentes, que tampoco llevan a nada. Es lo que podría decir. No sé. Pues no sé, digamos que aquí al menos sí hay una cosa como del adentro y el afuera, como de sacar una cosa pues muy íntima, que además, pues no sé, fue un momento de la vida que logró como confluir y caminar junto, al menos por un ratico, con una búsqueda plástica en la que estaba, siempre pues ahí como de una manera como pues misteriosa, no tan en tu cara. Pero no sé, yo ahorita pues pensando como pienso en los primeros meses de pandemia, por ejemplo, yo no estuve tan encerrado, o sea, yo estuve saliendo todo el tiempo y el afuera se volvió un lugar pues interesantísimo. O sea, yo vivo en el centro de Bogotá y tener el centro desocupado, silencioso, con aire limpio, fue toda una experiencia, ¿no? O sea, la plaza de San Victorino vacía a mediodía, eso es algo que yo nunca había visto, por ejemplo. Entonces, pues no sé, como que a la vez como que en mi casa con el amigo con el que vivíamos en el 2020, que compartíamos apartamento, siempre habíamos tenido matas, pero empezamos a llenarla de matas, o sea, por ahí, caminando arriba, por el externado, que hay unos árboles de roble, empezamos a coger semillas, germinamos un montón de robles, como que hubo quizás inconscientemente en el proceso de ocuparse y no enloquecerse por no salir de la casa de uno tanto, como de, ¿no? Como que empezamos a llenar de matas, quizás ahí hubo una cosa inconsciente como de traer el afuera adentro. En un momento volvimos la sala de la casa un aserradero, como salíamos a cortar unos troncos enormes de un árbol caído y a cortarlos dentro de la casa para la chimenea, pero pues que va a dar una excusa también de tener actividad física, precisamente de no quedarse
sedentario en el computador, como lo empezó a exigir el teletrabajo y eso. Tuve que encerrarme cuando en uno de mis paseos por ahí, por la ciudad vacía, me caí y me esguincí una rodilla. Ahí sí tuve que encerrarme de verdad, pero digamos que una de las cosas que fueron muy interesantes para mí fue que nunca estuve del todo encerrado. Y ver cómo el cambio en ese ambiente tan cotidiano fue chéverísimo. De hecho, después lo que me costó trabajo no fue acostumbrarme a estar afuera, sino acostumbrarme a estar rodeado de gente. Como que la gente sí, eso sí como que fue difícil cuando empecé otra vez a toparme multitudes en la calle. No sé eso en qué se traduzca después en algún trabajo o algo. Tengo fotos hechas como en mis derivas, como sin mayor intención, como por mantener también como un poco el ojo y estar activo. Pero pues no sé, después de eso cae una revista que se llama Antropoceno. Entonces, no sé, o sea, el adentro y el afuera creo que no sé si se cuestionó, se puso como en entredicho con esto que pasó con la pandemia, pero sí entró en tensión sin duda. O sea, creo que ninguno, por más que uno haya estado saliendo, ninguno había estado tanto tiempo metido en la casa antes como en estos 2 años. Entonces, sin tener una respuesta, creo que ahí hay algo por lo cual en este momento, cuando ya se empieza como a normalizar, desgraciadamente, en el mismo camino distópico por el que veníamos antes, creo que hay algo que pues como para empezar a pensar en este momento sobre lo que pasó, como que pensar en ese momento en caliente, pues uno sí puede ver muchas cosas, pero ahorita que ya empieza a haber cierta distancia, creo que es un momento que se puede empezar a pensar como con mayor provecho eso del adentro y del afuera. Sí, yo pienso es como que ahí en eso es la imaginación, como volviendo al tema, esa es como la cosa que ahora a mí me parece también, que lo hablábamos ahorita también, más grave hoy, ¿no? Como si todavía hay esa posibilidad como en la gente, pues no digo que en los artistas probablemente y tal vez no. Sí, también vi muchos artistas que se redujeron a hacer cosas en Instagram, como decir, no, es que a mí me pusieron este límite y esto me toca trabajar desde acá. De pronto, pues también puede ser una posibilidad, digamos, si uno lo reduce más y no deja que lo delimiten, lo hace más pequeño. Pero también con la sociedad, como que yo sí creo que el arte tiene que ver es como con la gente, que no necesariamente es artista, y de pronto eso, ¿no? Como volvimos el adentro, una afuera. Eso me parece una chimba. Pues sí, volvieron mierda al apartamento, pero digamos, lo embellecieron. Pero sí me parece que es bonito la crisis, y no en el sentido de Milton Friedman ni nada de esa mierda, sino en el sentido de que a uno le quitaron como un montón de herramientas para uno pensar, pues qué hacer para también uno no irse del todo a la mierda en la mente, pues de pronto también haber seguido y tener que volver es como súper bueno, no sé, no en un sentido productivo, sino improductivo, porque sí, lo que usted dice, el teletrabajo volvió mierda a todo el mundo, porque fue como, bueno, entonces ahora está aquí y ahora el cuarto que lo hacía sentir a uno medio seguro es la oficina y el jefe está ahí metido con uno, y el comedor, entonces es un coworking con la familia porque nos toca compartir el computador. Llamadas y reuniones son hasta las 8 de la noche. Cualquier día. Sí, entonces yo creo que la pregunta ahí al final es como de la imaginación, que creo que en el fondo es lo más potente y no tiene que ver con el arte necesariamente, tiene que ver con que los contenidos igual pues dejan espacio para que la gente piense. Pero de pronto, ¿qué tal que la gente no quiera pensar ni mierda? Sí, pero es que, sí, o sea, yo que trabajo con niños, pues es súper loco como, o sea, creo que ahorita hay unas generaciones en que después, o sea, vamos a entender lo que fueron 2 años en el
etapa inicial, ¿no? En una etapa de desarrollo en el crecimiento que el mundo fue a través de la pantalla. Tocaría ahorita volver a revisar como las primeras restricciones que sacó el gobierno y la alcaldía, pero de los más restringidos para salir eran los niños, que es una cosa loquísima. O sea, piensen, yo qué sé, en un niño de 5 años lo importante que es la interacción con el otros niños en el desarrollo motriz, intelectual, etc. O sea, yo ahorita tengo, por ejemplo, estudiantes, no sé, de 12, 13 años que a pesar de esto, cuando llegan a clase lo que quieren estar es pegados en el puto computador, ¿no? Que, yo qué sé, trabajando, haciendo animación, o ahorita estamos haciendo videojuegos, porque entonces me trato de sintonizar en qué es lo que les gusta a ellos, y entonces a la hora de inventarse un personaje, lo primero que hacen es buscar algún morraco para copiar de lo que sea que ya conocen. Entonces, los contenidos pueden ayudar a pensar, pero hay un exceso de información y bombardeo de imágenes que es como la iluminación que hablábamos en el ejemplo del llano, es nada a lo que fue la pantalla en 2 años de pandemia. Un apagón ahorita hubiera sido una forma quizás mucho más sana de volver a la normalidad después de la pandemia, ¿no? Y en ese sentido también se puede pensar como la tecnología, o pues la luz, a ver cómo lo digo, más como la oscuridad, ¿sí me hago entender? Porque, ejemplo, en el llano, pues no todo el mundo tiene acceso a internet y a los Pues es que la luz no necesariamente es lo bueno. ayuda, o sea, si uno mira al solo directamente un bombillo no ve Sí, nada. es que a eso me refería, porque los niños que también viven en mi finca son niños que siguen saliendo, cogen las maticas, hacen esculturitas de palitos, ¿sí me entiendes? Entonces, en ese sentido, esa falta de luz, o yo diría oscuridad, los ilumina más, ¿sí me entiendes? Sí, entonces, pues lo que tú dices, como no necesariamente. O sea, en ese sentido ahí vuelvo pues a la oscuridad del llano, ese lugar donde no hay tanta cosa, desde donde sale la creatividad también. Sí, en ese sentido. Sí, nosotros con Jorge Sarmiento hicimos una obra que se llamaba Zoom Bombing, y era como en el Bogotazo. Entonces era el letrero de Bogotá, y le pusimos Zoom, y habían como 3 lecturas, la del Bogotazo, la de Zoo, del zoológico y de la película de Peter Greenaway, y lo que hicimos fue hacer una transmisión por Zoom, quemando el Zoom en vivo y en directo desde Zoom, ¿no? Y porque pensábamos en esa diferencia en términos de símbolos de lo que representa el fuego, como una cosa que como que uno puede ver una llama y quedarse con una, y lo que representa este fuego que es la pantalla, ¿no? Como que también hace como lo mismo, pero no despierta como ese mismo no tipo deja lugar al misterio que si hay en una llama de fuego, o sea, y donde una chimenea siempre está cambiando, nunca se repite. Y donde puede haber juego, porque hoy bueno, creo que ya nos hemos ido como para otros lados, pero yo el otro día lo hablaba con un amigo que trabajaba como con obras de arte para niños en el espacio público, y yo le decía como en el colegio, a mí me encantaba jugar fútbol, y todo el día fútbol, pero el día más potente era el día que el niño que tenía el balón no iba, porque no tocaba inventarse alguna vaina, ¿no? Como ese era el día que uno tenía que pensar, bueno, cómo son vueltas hoy, ¿no? Y es el día que uno se inventaba el juego que unía un poco más así, como era eso, ¿no? Como que ahí es donde está. Listen, educated men, we are tired of